Perfecto, pues vamos a comenzar. Bienvenidos a todos a un webinar más de la rama estudiantil del Centro de Investigación en Computación. Me presento, mi nombre es Alberto Espinosa. El día de hoy voy a ser el moderador de la charla de Marcos Galván López. Y antes de comenzar con la charla, me gustaría eh, leer una pequeña semblanza que tenemos acerca de él para que conozcan un poco más acerca del ponente. Y eso sirve como preliminares antes de que terminen de unirse todos los demás que están en la sala de espera. Entonces, voy a comenzar con la lectura de la semblanza. Marcos Galván López es egresado de la carrera de Ingeniería Matemática de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es estudiante de la maestría en Ciencias de la Computación en el Centro de Investigación en Computación, justo donde se encuentra esta rama estudiantil de la IEEE. Y sus principales intereses son los algoritmos de aprendizaje, el análisis de sistemas no lineales y el forecasting. Entonces, Marcos, la sesión es toda tuya para la presentación. Solamente unos pequeños recordatorios y es que 10 minutos antes de que termine la sesión, vamos a estar compartiendo en el chat de aquí de Zoom un enlace para todos aquellos que necesiten una constancia o que estén interesados en obtener una constancia de participación, de asistencia a este webinar. Y cuando Marcos termine la presentación, se abrirá una pequeña sesión de preguntas y respuestas hacia el ponente. Entonces, Marcos, te dejo el control a ti. Bueno, buenas noches a todos. Como ya me presentaron, mi nombre es Marcos Germán López y en este momento estoy estudiando una maestría en Ciencias en la Computación en Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, hoy mi charla tiene que ver con mi tema de tesis, específicamente eh, de manera general lo que viene siendo en el título, que bueno, hoy voy a hablar acerca de conexionismo versus simbolismo, un enfoque híbrido que vaya, pues es, durante los que son más entendidos respecto a la inteligencia artificial saben que estas son pues dos corrientes que en su momento, ya en este momento no, pero se tuvieron grande rivalidad entre una y la otra, ¿no? Y bueno, empezando un poco, antes de empezar con la plática de la primera diapositiva, esta plática va a estar organizada como en pequeñas introducciones y estas pequeñas introducciones buscan aclarar cada vez más respecto a qué me refiero con esta cosa del enfoque híbrido de la inteligencia artificial y cómo es que no solamente tiene que ver con el conexionismo y el simbolismo, sino que tiene que ver con una mezcla de esas dos cosas, ¿no? Y bueno, para empezar, pues vale la pena empezar a entender cuál es la brecha entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. La inteligencia humana es más que un sistema de reconocimiento de patrones, que normalmente en casi todos los modelos de inteligencia artificial se basan en reconocimiento de patrones complejos, ¿no? No son simples, pero se basa principalmente en eso, en reconocer patrones, extraer características, todo este tipo de cosas. Más adelante lo voy a mencionar mejor. Y en el segundo instancia, ¿no? Nuestras mentes pueden modelar el mundo y a nosotros en él, cosa que es muy importante. Y cómo es que nosotros usamos estos modelos del mundo para poder alcanzar nuestras metas, para poder alcanzar eh, en lo que queremos influir en el mundo, modificarlo. Y por ejemplo, una cosa que podemos hacer es explicar y entender lo que vemos, imaginar lo que no hemos visto, planear acciones y resolver problemas para hacer esto posible, construir nuevos modelos a medida que aprendemos del mundo. Y esto es una parte muy, yo diría, un poco poética de esta explicación, porque, bueno, construir nuevos modelos se puede referir a construir nuevo conocimiento o inclusive, bueno, tener hijos, ¿no? La acción de tener hijos es construir nuevos modelos que entienden, que hacen más modelos y así sucesivamente. También podemos compartir nuestros modelos para planear y resolver problemas juntos, así como construir conocimiento social y culturalmente, cosa que también es una parte de la inteligencia humana, el poder compartir información uno con otro para poder, pues, crear modelos nuevos, mejorarlos o poder comunicarlos simplemente, ya que son, bueno, funcionan los modelos, ¿no? Así también como la parte social y cultural de la inteligencia, cosa que yo, bueno, es algo, al menos por lo que yo he visto, es muy en el estado del arte, esta manera de comunicar, de tener conocimiento social y cultural,
y en la inteligencia artificial, inclusive también en neurociencias, ¿no? Bueno, continuamos. También vale la pena mencionar el primer modelo de lo que se entendía como inteligencia artificial, el Alan Turing, que en su paper de Computing Machinery and Intelligence menciona, tiene una frase que asume, bueno, presuntamente es lo que él asume, sospecha, que el cerebro de un niño es algo así como un cuaderno que uno puede comprar pues en una tienda. Y este cuaderno tiene pequeños mecanismos y tiene un montón de hojas en blanco, ¿no? Y estas hojas en blanco se van llenando a medida de que el niño, pues, bueno, pasa por su vida, tiene estímulos positivos, ¿no? Y tiene estímulos negativos, ¿no? No meto mis manos en la lumbre porque me voy a quemar la mano. O hay estímulos positivos de que, bueno, me voy bien en la escuela y mi mamá me premia, me dice que soy buen chico, que lo estoy haciendo bien, ¿no? Y verdaderamente, pues en ese momento, este paper esta definición estaba muy de acuerdo con el conductismo, que en ese momento en el que Alan Turing escribió este paper, pues era una de las principales corrientes psicológicas. Y bueno, en este momento, pues ya el conductismo no es lo que era. Hay ciertas características conductistas, o sea, hay ciertas cosas que todavía siguen hasta el día de hoy, pero el conductismo puro, pues en este momento ya no se usa en la psicología moderna. Y bueno, el conductismo pues más bien hablaba acerca de cómo es que nosotros vamos adquiriendo las cosas a medida de que las vivimos, ¿no? Y nosotros venimos pues venimos vacíos, por decirlo así, como el cuaderno que hace mención aquí Alan Turing. Luego también vale la pena hablar de la mente como si fuera una máquina de reconocimiento de patrones. Y hablando específicamente de las redes neuronales, se utilizan desde el modelo más simple de neurona, que es el perceptrón, se van creando capas, así como si fuera un sándwich, o bueno, más bien un pastel, ¿no? Y poco a poco se van apilando estas capas para poder extraer más información. A mí un ejemplo que es más, al menos para mí, más entendible y más amigable es este de acá a la derecha, que se tienen un montón de demonios, en este caso, y los demonios funcionan como esto, como nuestras neuronas, ¿no? Entonces tenemos un demonio que se encarga de ver las imágenes, las percibe, por decirlo así. Esto pasa por un procesamiento y este procesamiento lo que hace es desmembrar, por decirlo así, destazar un poco la letra y descomponerla en símbolos más simples. Entonces tenemos acá nuestro primer demonio que ve que, bueno, esto es una R, ¿no? Entonces ve que hay una línea vertical, ¿no? Luego hay dos líneas horizontales, hay una línea oblicua, hay un ángulo recto, hay una curva, y así sucesivamente, y todas estas pequeñas características que van agarrando los demonios, ¿no? Y las van observando y las van midiendo de cuántas veces aparecen y todo esto, se lo comunican a otros demonios, que son los demonios que piensan, por decirlo así, y son los demonios que deciden, de cierta manera, cuáles son las características que corresponden a la letra y en base a eso, pues tenemos estos demonios que están gritando, no sé si pueden verlo, y gritan, por ejemplo, aquí el demonio de la R es el que grita más, y este grito lo escucha un demonio más grande, que es el demonio que escucha o el demonio de decisión, y finalmente pues le llega a los oídos y ya sabe que es una R, ¿no? Yo creo que es una manera más amigable de verlo. Aquí también podemos ver la convolución que va extrayendo poco a poco características de un 7, se ve bastante visual. Y, y también cabe aclarar, ¿no? De que nosotros, si bien somos una máquina de reconocimiento de patrones, tenemos esta capacidad en nuestras cabezas, en nuestras mentes. Nosotros no solamente somos esos, de manera, de manera innata, nosotros, de hecho, desde los 3 meses de edad, nosotros somos capaces ya de diferenciar figuras geométricas. Y de hecho, desde que nosotros abrimos los ojos, somos capaces de seguir el rostro y la cara de la gente, que es algo
no se lo enseña a los niños. Los niños ya tienen innato esta capacidad y es algo que eh, pues demuestra que si bien nosotros no somos tontos, no somos simplemente una máquina que va aprendiendo a través de las repeticiones. Y bueno, eso lo voy a hablar más adelante. También somos una máquina de inferencia. Nosotros, los seres humanos, hacemos inferencias todo el tiempo. Por ejemplo, yo puedo salir de mi casa, veo que está nublado el cielo y yo ya sé a través de informaciones pasadas de mi vida y de lo que he visto, que me han contado, de que cuando está nublado el cielo, pues normalmente llueve. O sea, es probable que llueva. Es más probable que llueva a que no llueva. Entonces, por ende, yo llevo un paraguas, ¿no? Bueno, ya llevo un paraguas. Pero veo que también si llevo un paraguas tengo que llevar una bolsa extra porque, bueno, ya no me cabe ese paraguas en mi mochila. Llevo una bolsa extra. Y así, por ejemplo, y sigo haciendo inferencias sobre cosas que todavía no pasan, porque realmente yo no tengo la capacidad o no bueno, más bien no tengo la certeza de que van a pasar los escenarios que me estoy imaginando. Sin embargo, estoy planeando cosas para, por si acaso, ¿no? O sea, siempre es el por si acaso. Y esto ayuda a resolver problemas aún más grandes, más allá de solamente de que, bueno, va a llover, me llevo un paraguas. Yo puedo resolver problemas aún más grandes que esos. Por ejemplo, si yo quiero construir una casa, este, ¿qué necesito? Bueno, seguramente madera, cemento, necesite palas, necesite todo esto. Bueno, tengo que ir a comprarlo. Voy a comprarlo, necesito dinero. ¿Cuánto dinero? Bueno, una pala vale más o menos esto, porque yo lo sé de informaciones pasadas y así sucesivamente uno hace inferencias hasta que tienes de cierta manera un plan para conseguir lo que necesita, lo que quiere, lo que, lo que requiere para hacer estos planes posibles. Otra manera de verlo también es este diagrama de aquí, de que hay la gripa y hay síntomas, ¿no? Tenemos fiebre, tenemos escalofríos y dolor de garganta. Nosotros podemos saber la probabilidad de cada uno de estos símbolos, de cada uno de estos síntomas eh, en base a la enfermedad. Al mismo tiempo, también podemos saber la probabilidad de la enfermedad en base a los síntomas. Y eso realmente es pues muy poderoso, o sea, volviendo otra vez al tema de planear acciones para conseguir objetivos más grandes. Y bueno, nosotros hacemos inferencias todo el tiempo, es algo innato de los seres humanos, es algo que nos permite hacer cosas más grandes, más allá de una simple acción, prever cosas. Y bueno, aquí está el teorema de Bayes, que se refiere a la inferencia matemática, más que nada. Seguimos y bueno, tenemos también que nuestro cerebro es una máquina de manipulación simbólica. Esto, bueno, es ya muy conocido, al menos por la gente que estudia más inteligencia artificial, que durante mucho tiempo la inteligencia artificial se basó en este tipo de ifs anidados. Muchas veces la gente lo dice como de manera muy burlona, pero de cierta manera sí lo era. La inteligencia artificial simbólica era parecido a eso, era un poco más complejo que solamente ifs o preposiciones como está aquí. Pero lo que quiero que noten es el hecho de que la preposición que tenemos aquí de P y P, entonces Q, esto por lo tanto Q es verdadero, ¿no? Es verdad, es muy poderosa. O sea, el hecho de poder saber de que si P es verdadero y P implica Q, y eso es verdadero, Q es verdadero, ¿no? Y porque principalmente esto es muy poderoso porque P puede ser lo que sea mientras sea verdadero, y P implica Q puede ser pues casi lo que sea mientras sea verdadero, y esto significa que Q es verdadero, ¿no? Y de cierta manera al principio se entiende de que la gente que estudiaba este tipo de inteligencia artificial en el pasado, pues tenía ciertas bases para ello, porque estas eh, lenguajes simbólicos permiten pues una representación muy abstracta de lo que sea y muy manipulable. Se puede, es muy poderosa, muy generalizable en sus marcos, ¿no? Porque si yo salgo de ellos, pues claramente no generaliza también, pero en sus estructuras realmente era muy poderoso. Una manera también que vemos esta cuestión de la inteligencia artificial simbólica, de hecho todavía en nuestros tiempos, pues es los lenguajes de programación, y los compiladores de cierta manera son este tipo
eh, de procesadores simbólicos que se tenían cuando la inteligencia artificial empezaba. Y eso de cierta manera se pueden ver como eso, ¿no? Y que traducen este tipo de códigos a cuestiones que la computadora puede entender. Uno que tenemos a Platón, que es uno de los principales, eh, digámoslo así, precursores de la lógica formal. Y también se puede ver en la máquina de Turing, que pues en sí es una máquina simbólica también. Tomaba ceros y unos y podía hacer operaciones con ella. Bueno, aquí ya viene la parte, yo creo que más importante de la plática, hablando ya, retomando el tema del simbolismo que hablé la anterior slide. Nosotros los seres humanos tenemos dos sistemas principales de números para comprender los números, vamos a llamarle así. Tenemos el primer sistema, que ese sistema lo que nos ayuda es a aproximar números grandes. O sea, por ejemplo, yo no tengo idea de cómo se ven 10,000 cosas. Cuando me dicen 10,000, realmente yo no tengo una imagen perfecta en mi cabeza de qué son 10,000, de qué son 10,000 cosas. Siquiera yo no sé cómo se ven, pero tengo una aproximación de qué es el número 10,000. Y así mismo con 100,000. Se repite el proceso. Sin embargo, estas aproximaciones me ayudan a saber que 10,000 es menor que 100,000. Aunque yo no sepa exactamente de que en efecto esto sea, o sea, no tengo una representación clara en mi cabeza de cuánto es esto, yo lo puedo saber a través de aproximaciones en mi cabeza. Esto es algo muy estudiado en neuropsicología, neurociencias. Y también tenemos el segundo sistema, que es un sistema de representación finita de números. Por ejemplo, y es un ejemplo muy claro, en los sistemas numéricos que se utilizaban, y bueno, algunos se siguen utilizando en el pasado, como por ejemplo el primero que tenemos acá arriba, el de las rayitas horizontales, es el japonés, y el de abajo es el maya, el de abajo son los números romanos, y podemos ver un patrón, ¿no? Parece ser que al menos desde el 1 hasta el 3 en el japonés, tenemos este tipo de patrones que pues son repetitivos y son patrones que representan de manera específica pues qué número es, ¿no? Tenemos una rayita, dos rayitas, tres rayitas. Lo mismo en el maya, en el maya para en el 4 y en el 5 ya es una línea horizontal y de hecho el cero pues de plano es un número, es un símbolo que no tiene nada que ver con el 1 ni el 2 ni el 3 ni el 4. Y también en los romanos tenemos un fenómeno muy parecido al japonés, solo que en este caso vertical. Y en el número 4 ya tenemos este tipo de símbolos que al menos sé que tienen sus reglas, sus formas de verlos, pero al menos en cuanto a los primeros tres números no siguen la misma lógica, ya son directamente, se podría decir que son símbolos arbitrarios, que no se relacionan con los anteriores. Y justamente hablando del sistema 2 de números, de representación de números pequeños de manera precisa, pues esto se puede ver aquí, ¿no? Podemos ver que claramente nosotros, al menos de manera, este es un patrón, esta manera de ver los números de manera precisa se detiene en el 4, de manera general, del 4 y el 5, de manera general. Y bueno, seguramente pues no me están creyendo, pero bueno, aquí va otro ejemplo. Digamos que nosotros entramos a un salón de clases. Entramos a un salón de clases. Yo alrededor del salón de clases veo sillas, veo un cañón, veo un aire acondicionado, veo un pizarrón. Bueno, en este caso hay dos, ¿no? Pero, y salgo y ustedes me preguntan qué vi dentro del salón de clases. Yo les voy a decir, bueno, hay sillas, hay pizarrón, bueno, hay dos pizarrones y hay un cañón y un aire acondicionado. Repetimos el experimento, pero en este caso solo va a haber una silla en el salón. Bueno, entro al salón, veo una sola silla y seguramente yo salga, ustedes me pregunten otra vez qué vi dentro del salón y yo les diga, bueno, vi una silla, dos pizarrones, un cañón. Repetimos el experimento con dos sillas en el salón y seguramente yo las cuente de manera automática. Voy a ver dos sillas, luego voy a ver tres sillas, o sea, lo repetimos el experimento. Luego vemos cuatro sillas, 5, repetimos otra vez con 5, con 6, con 7, y va a llegar un momento que yo creo que es algo que
Al principio se notó de que yo en vez de especificar cuántas ellas, en vez de contarlas de manera automática, yo voy a entrar, voy a ver, voy a salir y voy a decir, ahí sí, ya están. Y entonces, volviendo un poco al tema del sistema 2 de números, de representación finita, yo también quiero que ustedes hagan otro ejercicio en su casa. De ahora, imagínense una manzana en la mesa donde estén, en algún lado. Imagínense una manzana. Y como tal, yo pues puedo visualizar de manera precisa una manzana. Luego vamos a visualizar dos manzanas. Lo puedo visualizar bien. Tres manzanas también. Cuatro manzanas, pues también sí, sí las veo. Cinco, seis, siete. Y cada vez que sube más el número, yo empiezo a dudar cómo se ve un montón de siete manzanas, por ejemplo. O sea, yo ya no, cada vez se vuelve más difusa esta visualización de un número mayor de manzanas. Y yo ya no sé, por ejemplo, 10 manzanas, cómo se ven un bulto de 10 manzanas, pues, o sea, tendría que contarlas para saber que son 10. Si están, si es un bulto, si es un grupo, si es un montón de 10 manzanas. Y esto también se puede ver también en el idioma. Nosotros tenemos el plural y el singular. En el arábico también tenemos el plural y el singular. En el inglés también. En la mayoría de idiomas solamente se tienen estos dos maneras de referirse a las cantidades de cosas y no tenemos palabras para decir dos manzanas. Por ejemplo, en el japonés inclusive se puede utilizar ringo, que es la palabra de manzana. En japonés se puede utilizar ringo para tres manzanas también, que inclusive está peor que nosotros que usamos plural y singular. Y bueno, o sea, volviendo a esta cuestión, tal parece ser que hay coincidencias respecto a estos dos sistemas de números y la manera en ya no solo cómo contamos con esto de los números, de los sistemas numéricos, sino también en la manera de cómo hablamos. Solo tenemos plural y singular, pero al mismo tiempo también cómo percibimos la realidad. O sea, también influye en cómo describimos lo que vemos y cómo lo entendemos. Y es más, inclusive si lo podemos escalar más, dado a que influye en nuestro sistema numérico esta percepción de números, esto también afecta la manera en cómo hacemos matemáticas y afecta la manera en cómo hacemos pues, cosas más complejas, como por ejemplo el infinito, que es algo que es un concepto que muchas veces es muy difícil de entender, porque realmente el infinito no es un número grande, es más bien una abstracción de algo inalcanzable. Y eso choca contra nuestra manera de ver números grandes y realmente es muy interesante. Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver con la inteligencia artificial? Y bueno, esto nos hace pensar, ya hablando de estos dos sistemas numéricos, de que nosotros no nacemos tontos. O sea, nosotros no somos una máquina de reconocimiento de patrones tonta, porque cuando armamos un modelo de inteligencia artificial para cualquier tipo de tarea, normalmente, bueno, el modelo empieza no sabiendo nada, como si fuera un niño, bueno, como si fuera la libreta en hojas en blanco que describía Alan Turing, pues está vacía, no hay nada realmente, pero hay más que solamente nada, porque de- eh, este tipo de coincidencias tan grandes que hay en nuestros sistemas numéricos, que están separados en distancias y en tiempo completamente pues enormes, ¿no? Entre el maya, el romano y el japonés, estas coincidencias se repiten. Entonces eso nos deja entender de que estos dos sistemas numéricos, bueno, estas dos maneras de entender los números son algo que ya viene por defecto en nosotros y afecta la manera en cómo vemos la realidad, cómo contamos, cómo vemos los números, cómo percibimos números grandes. Entonces, eso nos hace pensar, bueno, yo sabiendo que esto existe en la mente humana, ¿por qué no meterlo de manera prioritaria como si fuera un estado inicial de la máquina, una configuración inicial de la máquina, que es la mente humana, la inteligencia artificial? ¿Por qué no lo meto? ¿Por qué no lo trato de integrar? A eso voy con estos ejemplos. Y bueno, a lo que quiero llegar pues es justamente a esto. La inteligencia artificial neurosimbólica.
Bueno, la inteligencia artificial neurosimbólica busca justamente, pues, lo que viene viéndose en la imagen. Tenemos esta representación de lógica muy formal, tenemos representaciones mentales, tenemos reglas, tenemos herramientas, tenemos raciocinio, tenemos unión de ideas y asimismo tenemos pues, estas componentes que parecen ser inteligentes, ¿no? El contexto, la manera de racionar y las redes neuronales, ¿no? O estos sistemas de inferencia o de reconocimiento de patrones. Es justamente lo que busca la inteligencia artificial neurosimbólica. Y antes de seguir, seguramente la gente que sepa más de redes neuronales, de inteligencia artificial, me va a preguntar cómo yo le meto algo parecido a un silogismo como esto que tenemos acá arriba, a una red neuronal. Cosa que, pues, al menos al principio, pues no parece nada intuitivo, parece completamente sacado de que, bueno, es una buena idea, pero ¿cómo le hago? ¿No? Esa es una buena pregunta. Y bueno, este es el tema que yo manejo, justamente hablando de inteligencia artificial neurosimbólica. Voy a explicarles un poco, luego les voy a mostrar un ejemplo. Eh, que se llama justamente este paradigma Logic Tensor Networks. Y este paradigma lo que hace es agarrar la red neuronal y lo que hago es restringirla utilizando reglas lógicas. Y no son reglas lógicas como nosotros conocemos, que solamente tienen valores de verdad entre 1 y 0, sino que yo voy a utilizar lógica difusa, en el cual pues los valores de verdad pues varían, ¿no? No son solamente 1 y 0, pues pueden ser 0.25, o sea, y justamente en este ejemplo dice, pues está frío, pues un poquito, poquito, muy poquito o mucho, ¿no? Justamente eso. Y un ejemplo de este tipo de restricciones lógicas, pues podemos verlo aquí arriba, ¿no? Para todo X, donde cat X, a lo que se refiere esto es de que X, pues es un gato, entonces existe un Y, que bueno, de mientras no vamos a definir qué son estos X y Y, pero existe un Y, el cual es parte de X, y Y es una cola. Entonces a lo que me refiero es justamente de que, bueno, si existe un X, bueno, si tenemos un X que es un gato, este gato por fuerza debe tener cola. Y claro, bueno, puede que el gato no tenga cola, pobrecito gato. Sé que no todos los gatos tienen cola, pero bueno, es un ejemplo. Tampoco nos vamos a poner así. Y pobrecito gato. Y bueno, este es el ejemplo de uso de lo que es el Logic Tensor Network, que a mí lo que me interesa ya no solamente, vamos a poner el ejemplo del niño. Digamos que el niño es este modelo de inteligencia artificial, el cual le vamos a mostrar muchos ejemplos para que aprenda cosas. Y como tal, pues de manera tradicional, lo que hacemos con este niño es mostrarle cosas. Y al principio el niño no va a saber exactamente qué está viendo, pero yo le voy a decir, bueno, le voy a pasar una imagen de un perro, el niño va a verla y puede que me diga gato o perro, ¿no? Probablemente al principio no me acierte mucho que el perro es un perro, puede que me diga gato, pero yo le voy a corregir y le voy a decir, no, es cierto, esto es un perro. Y cuando acierte le doy un dulce, por ejemplo, ¿no? como, como si lo estuviera premiando, y cuando falla lo regaño. Y así, como que digamos, estoy dando inputs positivos y inputs negativos. Y bueno, este tipo de cuestiones, pues yo lo voy a repetir hasta que el niño aprenda que es un perro y que es un gato. Y claro, o sea, yo lo que estoy haciendo es hacer una optimización en base a que el niño me diga si sí es un perro o no es un perro, o bueno, es un perro o es un gato, la imagen que le estoy mostrando. Pero a mí ya no solo me va a interesar eso, a mí me va a interesar usando el Logic Tensor Network, voy a interesarme en que estas proposiciones lógicas que tengo abajo también se cumplan, o sea, que sean verdad. Y eso es algo que le voy a dar al niño desde el principio. O sea, es un estado inicial que se le voy a dar, se le voy a pasar. Y bueno, usando este ejemplo voy a desarrollar el ejemplo. Tenemos estas imágenes de ejemplo, que son justamente perros, y lo que tienen pues son cuadritos que encierran partes del perro. Tenemos la cola, tenemos el perro en general, tenemos su oreja izquierda y su oreja derecha. También los gatos, tenemos sus partes segmentadas del gato. Y lo que quiero es que
a través de una imagen que no tiene ninguna etiqueta, me suelte pues la imagen con etiquetas, ¿no? Y justamente, o sea, yo quiero que esto aprenda a decir qué está en la cajita, qué está en la cajita roja. Y uno de los primeros problemas que voy a hallar es de que, por ejemplo, el niño se puede confundir, o sea, volviendo al ejemplo del niño, el niño se puede confundir si, por ejemplo, yo le digo que en vez de esta imagen que tenemos al principio del perro, yo le digo que es un gato. ¿Por qué? Pues porque me equivoqué, a veces me equivoco, y yo le digo que la imagen del perro es un gato. Entonces el niño se va a confundir y eso va a prevalecer. Y esto va a afectar la manera en cómo, pues, en los siguientes, pues va a tratar de aprender más o se va a tratar de ajustar el error que yo hice diciéndole que este perro era un gato. Y viceversa, ¿no? Si yo digo que este gato es un perro. También mismo con las orejas, ¿no? Yo le puedo decir que es una pata. Pues, claramente puede ser que no sea una pata. Entonces, este tipo de errores pueden pasar al momento de yo enseñarle al niño, o en este caso el niño se refiere al modelo de inteligencia artificial. Y a mí lo que yo voy a intentar es tratar de que este niño no se confunda tanto. Voy a tratar de darle reglas para que si es que inclusive si yo me equivoco, el niño pueda saber que yo me estoy equivocando. Y también pueda saber que hay relaciones entre las cajas. Porque no solo tiene que ver con que las cajas signifiquen cosas, ¿no? Las cajas tienen relaciones entre sí, porque yo sé que el perro tiene cola, yo sé que el gato tiene orejas. También, bueno, sé que hay casos en los que los perros no tienen cola ni los gatos tienen orejas, pero de mientras quitamos esos outliers de mientras estos datos atípicos. Y yo sé que hay relaciones entre estas cajas, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a pasarle condiciones al niño para que sepa que existen estas relaciones entre cajas y estas relaciones entre partes, ¿no? Y por ejemplo, una cosa que me gusta mucho es la última, que para todo XY, donde X y Y son cajitas, y donde X es una cola, entonces, entonces X no puede ser parte de algo. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, que la cola no puede ser un todo. O sea, a lo que se refiere es de que la cola es más bien una parte de algo, no es el algo en sí. También lo mismo con el gato, ¿no? Tenemos para todo X y Y, donde X y Y son cajitas que tenemos acá arriba, y donde X es una cajita de gato, y donde Y es parte de la cajita del gato, entonces Y debe ser o una cola o una patita, ¿no? Eso es un ejemplo también. También otra cosa que es muy bonita es esta de aquí que está entre medio, que dice que para todo X y Y, donde X y Y son cajitas, X, bueno, Y es parte de X, entonces X no puede ser parte de Y. O sea, yo sé que Y es parte de una cajita, de otra parte, de otro algo, pero esto no puede ser al revés, porque claro, esta relación solamente va hacia una dirección, ¿no? Y bueno, este tipo de condiciones, lo que voy a hacer es que voy a dárselas al niño y voy a decirle que las tiene que aprender, el modelo los debe de aprender. Debe de satisfacer estas condiciones, además de soltarme el resultado correcto, ¿no? Eso también es una anotación. Y lo que va a pasar, este ejemplo está basado en un paper, más adelante lo referencio. Lo que va a pasar es de que el niño se va a equivocar menos, el modelo se va a equivocar menos. Inclusive cuando yo me equivoque y le diga que un perro es un gato o un gato es un perro, va a equivocarse menos. Y de hecho va a aprender que hay cosas que son imposibles. Porque claro, o sea, si lo pensamos, yo le puedo photoshopear una cola de perro a este pobre gato, que no tiene cola, pobrecito. Le puedo photoshopear una cola de perro y dentro de estas condiciones ya está bien establecido que una cola de perro no puede estar en un gato. Entonces, lo que va a hacer el niño es, pues, depreciarla, ¿no? Simplemente va a decir, bueno, no es cierto, no es posible, no puede ser así. Por más de que esta cola, en efecto, sea de perro, no puede serlo porque está pegada a un gato, está asociada a un gato. Y bueno, esto es uno de los ejemplos que se puede hacer utilizando este tipo de restricciones lógicas y utilizando redes neuronales. En el caso yo utilicé el ejemplo del niño como si fuera una red neuronal para que fuera un poco más didáctico. Pero claro, o sea, de manera lógica pues funciona, ¿no? Y justamente se basa en esta idea que yo mencioné en anteriores diapositivas,
de cómo es que hay cosas que son empíricas de las personas y cómo esto ayuda a mejorar la predicción de ciertas cosas, ¿no? Y esto se puede poner mucho más teórico, esto es más, digamos así, más por las piedritas, pero esto se puede poner mucho más teórico, mucho más complejo. Y bueno, otra cosa que quiero mencionar, y es importante, ¿no? Es de que este tipo de relaciones simbólicas pues tienen sus limitaciones. De cierta manera, yo no puedo hacer relaciones donde no hay relaciones. O sea, si yo tengo, por ejemplo, frecuencias cardíacas, ¿no? Que son, eso los vimos, los hemos visto mucho en películas, son estas rayitas que van hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Este, yo cómo hago relaciones respecto a eso, por ejemplo, ¿no? Y ahí se vuelve, pues, complicado, ¿no? No se puede realmente utilizar así de manera directa este tipo de paradigma. Se puede utilizar de otras maneras también, pero no de manera directa. Y también también vale la pena mencionar de que yo no estoy, eh, digámoslo así, ninguneando el puro conexionismo, ¿no? O este tipo de cuestiones de redes neuronales que no siguen estas reglas lógicas. De cierta manera, este tipo de, de- de herramientas, que son puramente de redes neuronales, transformers, modelos de lenguaje, pues tienen tienen sus beneficios que son muy escalables. Y además también tienen sus beneficios de que muchas veces no me interesa el ponerle este tipo de restricciones a mi modelo, sino más bien me interesa que pueda, pues, explorar de manera libre, que no tenga yo que meterle restricciones, que pueda encontrar cosas que yo no sé, o sea, que yo no entiendo, porque yo hago estas relaciones en base a mi raciocinio como ser humano, pero hay problemas que, pues, de plano, de manera, como yo, como ser humano, no puedo responder, ¿no? O sea, no hay cosas que yo no relaciono y la computadora sí lo puede relacionar. Y yo le estoy quitando, por poner un ejemplo, yo le puedo quitar esta capacidad que tiene la computadora de ver algo que yo no veo, cuando él sí la ve y es una cosa importante para resolver el problema, ¿no? Y bueno, ese también era un disclaimer un poco. Y bueno, esto fue, pues, la plática. Muchas gracias. Espero no haberlos aburrido mucho. Ahí está mi contacto. Y también, bueno, si quieren, tomarle foto, pues aquí están las referencias respecto a el paper de Logic Tensor Networks, que es más bien un manual, y también aquí el ejemplo de las semánticas que tenemos aquí de los gatos y los perros, si les interesa ver cómo funciona realmente, ¿no? Son más matemáticos y todas estas referencias, pero pues son necesarias, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcos. Pues muy interesante, la verdad, ver todas estas conexiones que vamos teniendo, ¿no? Me gustaría que nuestro público te hiciera algunas preguntas y tenemos aquí ya una en el chat de Martín Heriberto Pérez Gómez que me voy a atrever a leer. Dice, un niño si cree que en fantasía, un buen punto es saber cómo discernir entre lo real y lo no, ya que hay un adulto que aún así cree en cosas que podrían ser irreales como Dios o fantasmas. ¿Qué opinas sobre esto? No sé, un poco una opinión un poco incendiaria, ¿no? También, pero bueno, Sí, opino lo mismo, un poco pues sí, incendiario. no, pues está bien, ¿no? O sea, la gente opina cosas. Este, pero, o sea, el hecho de poder discernir entre lo real y lo que no es real, ¿no? O sea, lo que es posible y no es posible. Como dije al principio, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a tomar otro ejemplo. Hay un paper que alguna vez, me comentaron que habla acerca de que cómo, bueno, en los resultados viene cómo los dermatólogos humanos fallan más, o bueno, tienen menos precisión, mejor dicho, que los modelos de inteligencia artificial, ¿no? Para diagnosticar enfermedades de la piel. Y, y claro, o sea, ¿eso qué significa, no? Bueno, significa muchas cosas. Entre ellas, pues bueno, que tal vez los dermatólogos, algunos no son tan buenos, pero aparte de eso, significa de que, al menos como humanos, usando imágenes solamente para diagnosticar enfermedades de la piel, pues a veces es mejor confiarle en una máquina. ¿Por qué? Porque ve cosas que yo no veo. O sea, ve cosas que yo no veo, ve cosas que yo no sé, cree, o bueno, no voy a decir cree, pero entiende cosas que no puedo ver. Y si yo como humano trato de verlas, pues no las voy a entender, ¿no? Entonces, bueno, uniéndola a la pregunta,
pues sí, o sea, está bien utilizar este tipo de raciocinio para saber que hay cosas que son reales y no son reales, son posibles y no son posibles, ayudan a saber más cosas o menos cosas, pero tampoco hay que desacreditar el hecho de que hay cosas que no sabemos, no conocemos, no entendemos, no vemos, y aún así funcionan, ¿no? O sea, no solamente tiene que ver solamente con puramente lógica, ¿no? Y bueno, eso es lo que pienso. Eh, Muchas gracias, Marcos. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta que quiera, puede abrir su micrófono, puede compartirnoslo por chat y aprovecho el espacio para decirles que ya está en el chat para el formulario para poder solicitar su constancia. No se olviden que este enlace se cierra 15 minutos después de terminado la, la sesión. Y a mí me gustaría preguntarte algo, Marcos. Hay mucho como que pelea, ¿no? Entre la inteligencia artificial simbólica y conexionista, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto crees tú que el conexionismo puede capturar realmente estructuras simbólicas, ya hablando en temas más complejos? sí, bueno, justamente hablando de esos temas, o sea, yo que he estado viendo muchos papers respecto a eso de neurosimbolismo, de cómo meter pues estas lógicas, ¿no? Este tipo de relaciones lógicas o contextos o como se vean, pues en las redes neuronales, ¿no? Y cómo tratar de que pues capten estos simbolismos, como tú dices, ¿no? Este tipo de relaciones simbólicas, ¿no? Y, y bueno, es una idea que yo no dije en la presentación, que se me hizo un poco como muy compleja de entender, o bueno, no muy compleja, pero sí como muy difícil de ver de manera simple, ¿no? Es de que en una convolucional se tienen símbolos. Eso es algo que se puede ver. O sea, se tienen símbolos que no son símbolos, al menos para nosotros, ¿no? O sea, la máquina, la convolucional, por decirlo así, o la red neuronal, por poner un ejemplo también el de los diablitos, ellos ven cosas que yo no veo. ¿Por qué? Porque aprenden de su manera. A su manera, ellos aprenden. Están usando sus mecanismos, usando las restricciones que les doy, los valores de los píxeles que le di, ¿no? Y estas relaciones, estos símbolos que se crean dentro de las redes convolucionales, inclusive en todas las redes neuronales se pueden ver también, son símbolos, son cosas que son simbólicas. Son simbólicas para la máquina, para el modelo de inteligencia artificial. Pero para mí no lo son porque, bueno, yo soy un ser humano. Este, entonces, justamente cómo, hasta qué punto en estos modelos hay este tipo de cosas, pues yo creo que sí las hay, ¿no? O sea, las hay, solo que no son para nosotros. Y justamente eso hace que pues, sea difícil entender qué pasa dentro de una red neuronal, porque la máquina, yo le doy un problema, un objetivo, le doy una manera de aproximarse, pero en el momento en el que empieza, digámoslo así, a aprender, yo pierdo toda la noción de cómo aprende porque no aprende como yo. O sea, son símbolos, como otra vez repito, son símbolos que yo no entiendo porque no son símbolos para mí, son símbolos para la máquina, porque así aprende ella. Y yo creo que sí las hay, ¿no? Por eso es muy difícil de entender. Y también este paradigma que acabo de mencionar del Logic Tensor Networks acerca un poco eso, ¿no? Acerca un poco esas cosas que no entendemos porque somos humanos, pero podemos interpretarlas como este tipo de relaciones lógicas, ¿no? Y pues nos ayudan un poco más a saber qué pasa. Un poco más, ¿no? Aquí, la gente no se anima, pero en otros lados ya hubiéramos abrido un súper debate, ¿no? De que Mm, sobre el simbolismo y el conexionismo. Si alguien quiere abrir su micrófono, estamos bastante a mm. tiempo de hacerlo. Que aprovecho también para decirte que te pregunta Agustín Velázquez ¿cuál es el sesgo de la IA? No sé muy bien si quisiera completar su pregunta para esto, pero nos pone en el chat esto. ¿Cuál es el sesgo de la IA? Sí, depende de qué sesgo, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere con sesgo? Ahí si quiere completar su pregunta, por favor. Y solamente nos comentó eso. No sé si quisiera completarla Agustín. Y Manuel nos dice que te quiere felicitar por tu exposición, que todo muy, muy claro. Ah, Muchísimas gracias.
Muchas gracias, San Martín. Muchas gracias. Pues no habiendo más preguntas en este chat, pues agradezco mucho la participación de Marcos. Más adelante te haremos llegar pues sí, tu reconocimiento de manera virtual. De verdad te agradezco mucho a nombre de la rama IEEE. Me cambió la voz, ya no soy Alberto, soy Tania. Ujú. Pero de verdad, muchísimas gracias. Les dejamos el contacto de Marcos y les comento que en próximos días vamos a tener ya disponibles todas las sesiones de webinars pasados y esta dentro del canal de YouTube. Y aprovecho para poderles compartir la información sobre el próximo webinar que vamos a tener, que será el 28 de mayo y estará a cargo del doctor Javier González. El doctor Javier González se encuentra en Japón en estos momentos, entonces es una plática bastante interesante en donde vamos a poder aplicar la inteligencia artificial en la ciberseguridad. En qué momento se puede hacer una intersección entre estas dos partes, ¿no? Dentro del chat les voy a dejar aquí toda la información y agradezco mucho todo su tiempo de estar aquí, por favor. No se olviden que nos vemos aquí el 28 de mayo y su constancia les llegará también en formato virtual en unos días. Muchísimas gracias a todos y bonita noche. Gracias, Marcos, nuevamente por todo, de verdad. Muchísimas gracias. Bonita noche. Bonita noche.